Entonces, lo que hoy vamos a ver es lo que es placa neuromuscular y contracción muscular. Vamos a ver los aspectos más importantes, qué proteínas intervienen, cómo se forma un neurotransmisor, muy importante para llevar a cabo este mecanismo. Okay. En esto se resume lo que es la placa neuromuscular. Acuérdense que para llevar a cabo o iniciar este proceso yo necesito la síntesis de un neurotransmisor llamado acetil. ¿Cómo se llama el neurotransmisor? ¿Acetil? Coenzima. No. ¿Sí, no? No, No, es acetilcolina. 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 Colin. Parecen, ¿verdad? Los términos. Ok. Ahora, si interviene la acetilcolina, ustedes ya saben de dónde se forma, ¿verdad? La acetilcoenzima. Ok, hay dos maneras muy importantes de poder sintetizar a este neurotransmisor, la acetilcolina. Una es por la síntesis de novo o otra es por la síntesis de salvamento. Ok, eso es bien importante entenderlo para que desde aquí empecemos a ver cómo es que se llevan a cabo estos mecanismos. En el caso de la síntesis de novo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace referencia? Que ocupamos ATP, ¿sí? Eso es bien importante entenderlo porque desde aquí empieza el proceso, ¿sí? Lo que es la síntesis de novo nos hace referencia a lo que es la utilización de ATP. La síntesis de salvamento normalmente esa es una vía que se utiliza para los ácidos nucleicos, donde vamos a producir el AMP y el IMP, que es nuestro segundo mensajero, y el inosín monofosfato, que a partir del inosín monofosfato podemos formar el AMP y el GMP, y que luego que eso me lleva a la producción de un desecho metabólico llamado ácido úrico, ¿verdad? Que eso se ve un poquito más en la parte de inmunología o de ácidos nucleicos. Bueno, en eso consiste la diferenciación de la síntesis de novo o la síntesis de salvamento. En la síntesis de novo, pues vamos a llevar a cabo pues la síntesis de proteínas, ¿verdad? O sea, si estoy hablando de una síntesis de proteína, que es la proteína colina, pues sabemos que ocupamos el retículo endoplasmático rugoso, vamos a requerir los ribosomas, vamos a requerir el aparato de Golgi para empaquetamiento, ¿verdad? Todos estos organelos celulares muy importantes. Y sabemos que en el RNA mensajero, pues se va a llevar a cabo la transcripción para que se pueda generar y sintetizar esta proteína inicial. Esta proteína hay que recordar que se va a unir con esta proteína llamada colina se va a unir con el acetilcoenzima. Hay que recordar que el acetilcoenzima, ¿quién lo puede sintetizar? ¿Qué tipo de moléculas pueden sintetizar el acetilcoenzima? El piruvato, ¿no? El piruvato, ¿alguien más? Bueno, que viene, el piruvato puede venir de los azúcares. ¿Algo más? Los aminoácidos. ¿Quién más puede formar acetilcoenzima? Piénsenle un poquito. ¿Qué se forma en los procesos de beta-oxidación? Acuérdense que ¿Los compuestos tónicos? Okay. No, cuando entran los ácidos grasos al interior de las mitocondrias y los introduce la carnitina, acuérdense que el proceso de beta-oxidación es que te forme acetilcoenzima A. Entonces, la acetilcoenzima A puede producirse por ácidos grasos. Acetilcoenzima A, como le decían, piruvato. El piruvato puede venir de los azúcares, de la glucosa, o puede venir también de los aminoácidos por haberse formado por intermediarios metabólicos. Entonces, se fijan cómo la acetilcoenzima A se puede formar por 3 macromoléculas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La proteína colina se va a unir con el acetilcoenzima, que ya lo conocemos como un intermediario metabólico. Y aquí va a intervenir
una proteína que se encuentra en las neuronas que se llama colina acetiltransferasa. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues que cuando esta proteína se una con la acetilcoenzima A y intervenga esta enzima, digamos que la colina con la acetilcoenzima A entran como sustrato, ¿verdad? Para esta enzima y se va a formar la ACH o la acetilcolina y se va a nuevamente a separar en coenzima, que sabemos que la coenzima A es reciclable. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que una vez que se forme esta ACH, se va a ir se forman las vesículas de ACH para que pueda entonces ya formarse este neurotransmisor. ¿Sí? Químico, Mande usted. creo que hay una compañera en sala de espera. Ok. Ahí está. Gracias. Entonces, esa es una de las maneras, digamos, directas que tenemos en la síntesis de novo a partir de esta proteína llamada colina que se une con la acetilcoenzima A, luego se unen a esta enzima que se encuentra en las neuronas para que luego se forme la ACH, nuevamente la coenzima A quede separada de la acetilcoenzima A, ¿verdad? Aquí en este caso, y esta sabemos que puede unirse nuevamente con el grupo acetil, ¿verdad? Cuando el piruvato se descarboxila, pierde un carbono, se va en forma de CO2 y pueda nuevamente formar el acetilcoenzima A. Entonces, una vez que ya tenemos la ACH, pues pueda llevar a cabo su liberación. Ahorita vamos a hablar de esta liberación. La otra es la síntesis de salvamento. Cuando les hablan de la síntesis de salvamento, puede suceder que la encuentren también como vías de recuperación. ¿Ok? Las vías de recuperación o vías de salvamento es lo mismo. Estas son reacciones químicas que suceden específicamente más hacia la parte de los ácidos nucleicos con el fin de poder sintetizar las bases púricas, ¿verdad? Que necesitamos para la síntesis del DNA y demás. La síntesis de salvamento sabemos que también va a actuar, en este caso, es otra enzima. Acá actuó para la proteína colina, la colina acetiltransferasa. Aquí vamos a actuar en la vía de salvamento, ¿verdad? Con la acetilcolinesterasa. Esta enzima también es otra de las que pueden poder sintetizar a la ACH o la acetilcolina. Nada más que aquí vamos, en vez de que se obtenga la acetilcolina y coenzima A, aquí lo que vamos a generar es el neurotransmisor como tal y vamos a obtener acetato y colina. ¿Sí? Entonces aquí se divide el ACH en acetato y en colina para que este se reutilice y de nuevo se una con el acetilcoenzima. Entonces se fijan, siempre la coenzima A queda como separada, queda sola para que nuevamente se pueda unir con el grupo acetil y formamos la coenzima A. Sabemos que la coenzima A pues se forma en las mitocondrias, o sea, en las mitocondrias de una célula neurológica, en las mitocondrias de cualquier otro tipo de célula de diferente tejido. Entonces, esas son dos maneras de poder sintetizar a este neurotransmisor, ya sea por las vías de salvamento o por la síntesis de novo. Dependientemente cuál sea la vía que normalmente es la clásica, la síntesis de novo, la vía más común, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se tiene que liberar este neurotransmisor porque este es nuestro, digamos, molécula que va a mandar la señalización hacia la parte de los músculos para que se pueda llevar a cabo una contracción. ¿Qué es lo que va a suceder en esta liberación? Bueno, tiene que existir una despolarización. Sabemos que iniciamos con una despolarización para que luego exista una repolarización de la membrana. Y para que se pueda llevar a cabo esta despolarización, vamos a tener que liberar de la neurona, porque todavía seguimos a nivel neurológico, se va a liberar calcio. Entonces, aquí lo que va a suceder es que el calcio que se libere después del proceso de despolarización de una membrana neurológica se tenga que unir con una proteína llamada calmodulina. Esta proteína se encuentra en el cerebro y en el corazón específicamente. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que cuando el calcio se une a la calmodulina, esta se convierte en su forma activa.
esta proteína, digamos que es la que puede llevar a cabo la regulación de la señal del calcio en la célula. Entonces, el calcio pues participa en la contracción muscular, ¿verdad? Entonces, digamos que esta proteína es la que permite, ya cuando se une al calcio, estar en su forma activa, poder llevar a cabo la transducción de señal en la célula. Y la calmodulina dice, en su forma activa, ya unida con el calcio, se une la sinapsina, o sea, hay otra proteína de las vesículas, que está acá, que se generaron de este neurotransmisor. Entonces, una vez que en este caso se han intervenido dos proteínas, una la calmodulina, para poder unirse al calcio y poder ser activada, se libera de la parte neurológica. Y al liberarse, se va a unir a un canal muy específico llamado pentamérico. Y una vez que esta ACH se une a este canal pentamérico, dice que se abre para la entrada porque hay un impulso, hay una estimulación hacia la entrada de sodio a la célula. ¿Cuál es el objetivo que se abra la entrada de sodio? Pues sabemos que en ese proceso de entrada va a haber un estímulo, vamos a llegar hasta más 35, ¿sí? Milivolts, donde estamos hablando de este impulso nervioso y una excitación, una estimulación, para que una vez que yo tenga esa carga ya positiva en el interior de la célula y llega a más 35, se cierran esas compuertas o esas entradas de sodio. Una vez que ya se cierra, ahora sí, se van a abrir las de potasio. Y sabemos que vamos a pasar por una meseta, ¿verdad? Donde hay una zona como intermedia y es donde va a entrar nuevamente el calcio en la parte de lo que es el sarcómero, ya en la parte del músculo, para que se pueda llevar a cabo la unión de la actina con la miosina, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver a continuación. Pero esto es lo que sucede prácticamente a nivel neurológico, ¿verdad? Una vez que se sintetiza nuestro neurotransmisor por cualquiera de las dos vías, por cualquiera de estas dos enzimas. ¿Cómo se hace esta liberación? Pues una vez que se despolariza la membrana de la neurona, se libera el calcio que necesita la proteína calmodulina para que se pueda activar y para que se pueda mandar la señalización de calcio en la célula, y una vez que esto llega a suceder se pueda abrir la entrada de sodio para el proceso de la despolarización de esta membrana neurológica y se mande la señal hacia la parte del músculo. Acuérdense que el cerebro pues es el centro de mando que va a mandar los impulsos hacia los diferentes sitios, tejidos, órganos, ¿verdad? Blancos donde se lleva a cabo el proceso. Y en este caso, pues hay receptores específicos donde puedan llegar estos estímulos y poder mandar la señalización. Eso es por una parte desde el punto de vista neurológico. Ahora, ¿qué pasa ya una vez llegando al músculo? Acuérdense que el sarcómero se dice que es la unidad funcional del proceso de la contracción muscular. El sarcómero está compuesto por dos discos Z y proteínas. ¿Cuáles son las 4 proteínas que está compuesto este sarcómero, esta unidad funcional? Actina, miosina, troponina y tropomiosina. Acuérdense que normalmente decimos que la gran mayoría de los términos de las enzimas son asas, ¿verdad? Pero aquí como estoy hablando de proteínas, pues son terminación ina. Entonces son nuestras 4 proteínas muy importantes que ahorita vamos a comentar. Entonces una vez que ya se manda el impulso nervioso, ¿qué es lo que sigue en el músculo? Bueno, número 1, para que este proceso se lleve a cabo necesito ATP. Si no tengo energía, no tengo ATP, imposible que se pueda generar. Nosotros sabemos que el ATP lo generamos a partir de macromoléculas, principalmente carbohidratos, principalmente los lípidos o los ácidos grasos y también pues a partir de los aminoácidos, pero pues tienen que sufrir proteólisis y dejamos de hacer ciertas funciones en el organismo por estar utilizando las proteínas. Entonces, número 1, ¿qué tiene que suceder? Pues la entrada de sodio a la célula, que eso es lo que me va a ocasionar la despolarización de la membrana, en el caso del músculo. Una vez que eso llega a suceder, esa despolarización, hay una zona muy específica que se llaman los túbulos T. Esos túbulos T son extensiones que se encuentran en la periferia de la membrana celular
y que pueden atravesar o pueden penetrar en el centro de las células del músculo esquelético y cardíaco. O sea, los túbulos T, digamos que son zonas que van desde la parte extracelular o la parte de la membrana hacia la parte intracelular. ¿Cuál es la función de estos túbulos o estas extensiones que se encuentran en la membrana? Pues llevar a cabo la acción del potencial de la membrana celular en el sarcolema hasta que se pueda llevar a cabo el proceso a través de las fibras musculares, la contracción muscular. Y una vez que esto se lleva a cabo, la despolarización específicamente de los túbulos de la membrana de los miocitos, ¿verdad? Se va a liberar el calcio del retículo sarcoplásmico, otra región muy específica a nivel muscular donde se encuentra el calcio, ¿verdad? Entonces ya hablamos de calcio a nivel de célula neurológica y también estamos hablando de calcio en célula del miocito. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo mismo que pasó en las neuronas. En el caso anterior sabemos que el calcio se unió a la calmodulina. Eso fue en la neurona. ¿Qué va a pasar en el músculo? El calcio se va a unir a la troponina, ¿sí? La troponina es con la que se va a unir el calcio ya a nivel muscular para que el músculo sea estimulado y se contraiga. Esa es la función de que el calcio se une a la troponina. Digamos que es nuestra proteína responsable, una vez ya unida al calcio, para que pueda llevar a cabo la contracción. ¿Sí? Ese es el objetivo o la función de esta proteína. Mijo, Mande usted. perdón que lo interrumpa, pero hay un compañero en sala de espera. Ah, ok, gracias. Tengo una pregunta yo aquí, químico. Sí. El hecho de que se separe el ATP en ADP y en fosfato inorgánico, ¿la separación es la que genera más afinidad a la unión? Sí, es lo que hace que específicamente se pueda, la miosina se pueda activar, ¿sí? Y aquí hay un cambio conformacional para que se pueda llevar a cabo. Acuérdate que el hecho de que se utilice ATP y se libere fósforo inorgánico, estamos hablando de una molécula de alta energía, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente va a llevar el impulso para que se pueda generar el proceso, ¿verdad? Si no hay utilización de ATP y si no se genera el ADP, pues es lo que realmente lleva a cabo el mecanismo, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues la troponina va a cambiar su forma, ¿sí? Allá después de haber haberse unido al calcio y haber llevado a cabo esta contracción, se va a desplazar la troponina para poderse cambiar a la tropomiosina. O sea, una vez que ya haya llevado a cabo la unión con el calcio y haberse contraído el músculo. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a liberar el sitio de lactina. La actina, acuérdense que es otra de las proteínas que son necesarias para la contracción del músculo esquelético y cardíaco, ¿verdad? Entonces, tanto troponina como actina pues, son importantes para este mecanismo. Acuérdense que la actina se debe de unir con la miosina. No es que la troponina se une con la miosina. Entonces, número uno, una vez que la troponina ha hecho su función en su forma activa de haber ocasionado la contracción, la troponina, al haber realizado este mecanismo, dice que cambia su forma para desplazar a la tropomiosina, otra proteína, para que se pueda liberar la actina que se encuentra a nivel del músculo, ¿verdad? Y pueda unirse a la miosina. La miosina dice necesita activarse antes de unirse, por lo que necesita ATP. ¿Con quién se debe de unir? Pues con la actina, ¿verdad? Entonces, primeramente vamos a requerir la utilización del ATP para formar el ADP y el fósforo inorgánico. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando se libere este fósforo inorgánico, como lo ven ahí en el esquema, que dice PI, esto lo hace para fortalecer la unión, ¿sí? De lo que va a ser la actina con la miosina. Acuérdense que se va a hacer como una trencita para que se puedan formar esos puentes, ¿verdad? Eso es lo que hace este fósforo inorgánico. Dice, y al liberarse el ADP, se produce el golpe que se requiere para que se desplace a la actina, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos lleva, es que se lleve a cabo una hidrólisis del ATP, un rompimiento, digamos, ¿verdad?
y pueda permitir la unión de la actina con la miosina. Mientras no se forme ADP con fósforo inorgánico, la actina y la miosina no se pueden unir. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Miren, ustedes ven aquí en este esquema los pasos de la contracción del músculo esquelético. Y esto lo que va a hacer es que se puedan, por medio de la troponina o la unión con el calcio, se pueda llevar la primer paso de la contracción del músculo. Y una vez que eso sucede, pues vamos a requerir la utilización de la energía para que una vez que se forme el ADP con el fósforo inorgánico, pues permita la unión de actina con la miosina. Ahora, si nos vamos como paso por paso, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Primeramente dice que, pues tiene, como vamos a utilizar el ATP, debemos de hacer una hidrólisis. Una hidrólisis es un rompimiento de la molécula. Entonces, en este caso, normalmente, lo que va a hacer es que la cabeza de la miosina, de la proteína, dice, posee un sitio de unión al ATP. Entonces, la proteína tiene en su cabeza un receptor, digamos, para el ATP, que en este caso el receptor sería la ATPasa, ¿verdad? Por tener una membrana. Dice, y esta enzima que hidroliza el ATP, ADP, que rompe, dice, esta reacción reorienta y carga de energía a la cabeza de la miosina. Entonces, el objetivo es que este fósforo inorgánico liberado de alta energía pueda tener esta carga de energía para que pueda permitir los puentes de unión de ese enrollamiento que se está llevando a cabo ahí en la imagen, como ustedes lo ven. La fase 2, después de la hidrólisis del ATP, que es la formación de ADP con fósforo inorgánico, es el acoplamiento de la miosina a la actina para formar esos puentes cruzados o esos enrollamientos, como ustedes lo ven ahí. La cabeza de la miosina, dice, cargada de energía, gracias a la utilización del ATP, se adhiere al sitio de la unión de la miosina, de la actina, y se libera el grupo fosfato, que es el PI. Cuando se produce esta unión entre miosina y actina durante la contracción, se refiere a ellas como puentes cruzados o puentes de unión, que eso es lo que está llevándose a cabo en el segundo paso, como lo ven ahí en la imagen, ¿verdad? Para que ambas proteínas se puedan unir gracias al golpe que fue ocasionado por la molécula de ATP en ADP. La fase 3, que es la de deslizamiento, dice, tras la formación de los puentes, de los enrollamientos, se lleva a cabo la fase de deslizamiento. Durante ella el sitio del puente, del enrollamiento, donde el ADP sigue unido, se abre. Dice, en consecuencia, este puente cruzado rota y libera el ADP. Entonces, cuando hay este enrollamiento es cuando se libera. Primero se une el ATP a la proteína que mencionábamos anteriormente, que era la miosina, y luego ya una vez que se ha enrollado, dice que el ADP sigue unido porque ahora se hace la hidrólisis y en consecuencia, dice, se libera el ADP. La fuerza que se genera con la rotación de dicho puente hacia el centro del sarcómero, esa hace que existan filamentos finos y gruesos hacia la línea M, como lo vemos ahí en el esquema. Y en la fase 4, que es el desacoplamiento de la miosina, dice, los puentes permanecen firmemente acoplados a la actina hasta que se les une otra molécula de ATP. Entonces, quiere decir que cuando se desacopla, cuando se desenrolla, nuevamente se une otra molécula de ATP. La unión del ATP a su respectivo sitio de unión a la cabeza de miosina hace que se desacople de la actina, se separe. En otras palabras, a ver si me agarraron ahí el hilo. ¿Cuántos ATPs se requieren entonces específicamente en la contracción muscular? ¿Cuántos ATP se ocuparían entonces en la contracción muscular? Uno sería para la unión de la miosina con... Ajá. Con la actina. Ajá. Y el otro sería para la separación. ¿Mande? ¿Serían dos? Serían dos. Exactamente. Solamente ocupamos 2 ATPs para llevar a cabo el proceso específicamente en el músculo para la unión y la separación de actina con miosina. ¿Sí? Independientemente de acá que yo comenté en la síntesis de novo,
que se requiere ATP, definitivamente para formar nuestro neurotransmisor. Pero acá la situación es, ¿qué es lo que se requiere para que se lleve a cabo la contracción muscular? 2 ATPs. 1 para la unión de actina con miosina y número 2 para su separación de actina con miosina. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? O sea, no que ustedes conozcan cómo se formó este neurotransmisor por cualquiera de las dos vías, con la ayuda de estas dos enzimas, qué es lo que se unió con esta molécula. Se los voy a poner aquí. Lo importante es que conozcan estas dos vías y que estas dos vías pues tienen dos tipos de enzimas y que estas dos tipos de enzimas, cada una va a tener una característica, la unión de la proteína con esto, ¿verdad? Y que en la síntesis de salvamentos, en vez de formar el ACH, o formamos acetato y colina, ¿verdad? Que ya una vez que se forma el acetato y la colina, podemos también obtener el acetil, el neurotransmisor como tal. Y para que se pueda liberar la ACH, vamos a ocupar dos proteínas, calmodulina y sinapsina. Una que se una al calcio y otra que se una a las vesículas de la ACH. Sí, eso es lo más importante de la placa neuromuscular como tal. Sí, nada más este tipo de puntos importantes, nada más. No ocupamos entrar tanto a una profundidad. ¿Sí? Y en la contracción muscular, que está acá, déjame borrar aquí algo. Que conozcamos cuántos ATP requerimos, cuáles son las 4 proteínas que intervienen, de dónde se libera el calcio, ¿sí? Cómo es que se lleva a cabo la despolarización en los túbulos T y qué es lo que necesitamos para que se puedan hacer los puentes o el enrollamiento de las fibrillas, ¿verdad? De una gruesa y una delgada, de lo que es la actina y la miosina. Y punto. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos específicamente en la contracción muscular. Si se fijan, ¿cuántos iones estamos hablando que participan? Pues sodio y calcio específicamente. Ya en su momento, cuando veamos, por ejemplo, contracción de músculo cardíaco, que veamos un poquito la parte del electrocardiograma, me voy a meter con potasio, ¿verdad? Porque también el potasio sabemos que participa en la contracción muscular. Aquí solamente estamos hablando desde la liberación y síntesis de nuestro neurotransmisor para que vaya, mande la señalización y nuestro músculo se pueda contraer gracias a la unión de dos proteínas muy específicas. Estamos hablando de las proteínas porque hablamos de los aminoácidos, ¿no? Entonces, estas proteínas pues son muy específicas para que se lleve a cabo una contracción muscular. También es importante saber que hay otros grupos de proteínas y de enzimas que van a participar a nivel muscular. En su momento las vamos a ver. Por ejemplo, es importante hablar de la mioglobina, la proteína que transporta el oxígeno a los músculos. ¿Qué pasaría? Es un ejemplo. Si tuviéramos una radiomilosis. Una radiomilosis es una destrucción de las fibras musculares. Puede ser por alguna patología o puede ser por un ejercicio extenuante. Si llega a suceder una destrucción de las fibras musculares, la mioglobina se sale del músculo y esta se puede viajar hasta la parte del riñón y estarse excretando por la orina. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que se desencadena o se desarrolla una insuficiencia renal, ¿verdad? Aparte, vamos a empezar a ver una coloración de la orina de color café oscura, ¿verdad? Y una sintomatología en nuestro paciente. Hay enzimas como la CPK, la CK que vamos a ver, que se obtienen y participan durante el proceso de esta generación de un nutriente muscular llamado creatina. Ustedes han escuchado que hay gente que toma creatina para aumentar la masa ósea, ¿verdad? Pero aquí nosotros generamos la creatina como un nutriente a partir de aminoácidos y esta creatina se va a unir con una enzima que generamos en el músculo que se llama creatina de fosfoquinasa o CPK o CK. Y esta va a generar lo que es la fosfocreatina, una molécula de alta energía para que podamos obtener de manera rápida
energía específicamente para el músculo. Entonces quiere decir que cuando nosotros hacemos esta contracción muscular para hacer nuestros ejercicios, nuestras actividades, caminar, correr, acostarnos, lo que ustedes quieran, movernos, pues se genera y se lleva a cabo este proceso. Pero hay otros mecanismos que el cuerpo dispone para generar de manera rápida o de mayor duración y poder continuar generando energía para el músculo. Aquí ocupamos ATP, pero no es la única molécula que me puede generar el proceso de la energía, sino también tengo la molécula llamada fosfocreatina, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Entonces, es digamos, una manera esquemática de cómo es que se lleva a cabo el proceso de la contracción gracias a la acción de la actina y la miosina. Claro que también participa la troponina, ¿verdad? Uniéndose al calcio. Si se fijan, en la placa neuromuscular se unió con con otra proteína, calmodulina. Aquí vamos a hablar de la troponina. Entonces es bien importante saber los orígenes de las proteínas, si es en la neurona o si es en el miocito, ¿sí? Porque luego se me pueden confundir los orígenes del tejido donde se produce. Bueno, entonces una vez dicho eso, vámonos con el efecto del ejercicio en el músculo. ¿Qué es lo que llega a pasar a nivel de actividad física una vez que sabemos de cómo se genera la contracción del músculo? ¿Sí? Por un enrollamiento de dos proteínas o la unión, ¿verdad? Ahora, la célula muscular o los miocitos, ¿verdad? Se van a encontrar cubiertos por una membrana excitable, que quiere decir que puede recibir un estímulo. El sarcolema, mientras que en su citoplasma se denomina sarcoplasma. Entonces ahí tenemos dos sitios, ¿no? El sarcolema y el sarcoplasma. Dice, en este suele haber un gran número de mitocondrias grandes. Entonces quiere decir que en esta parte del músculo tenemos un gran número de mitocondrias. Cuando estamos hablando de mitocondrias, quiere decir que nosotros tenemos acceso a generar el acetilcoenzima A. ¿Ok? El acetilcoenzima A, pues sabemos que se genera a nivel mitocondrial. Entonces, estas mitocondrias que encuentran grandes, van a requerir mucha cantidad de oxígeno y podemos generar el acetilcoenzima A. Dice, y muchos gránulos de glucógeno. Acuérdense que en nuestro músculo se almacena grandes cantidades de glucógeno para una reserva energética como tal. Una característica especial es la presencia de filamentos proteicos, contráctiles. Profe, Mande usted. perdón que lo interrumpa, dejó de compartir. No sé si nos esté queriendo compartir algo. Ok, perdón. Me dicen si lo ven, ¿eh? Permítanme. ¿Ahí sí lo ven? Sí. Aquí ya. Sorry. Entonces, una característica en la célula muscular, aparte de tener mitocondrias grandes, y estas mitocondrias grandes pues van a tener gran uso de oxígeno, van a tener producción de acetilcoenzima A. En las células musculares vamos a tener grandes cantidades de glucógeno para reserva energética, pero también decíamos que hay filamentos proteicos contráctiles. Quiere decir contráctiles porque estos van a tener o van a sufrir pues ese mecanismo de contracción, ¿verdad? De poderse unir y desunir las proteínas antes mencionadas. Dice que se encuentran por toda la célula. Vamos a ver 3 tipos de tejido muscular que conforman 3 tipos de músculos. No voy a entrar mucho en detalle, pero voy a poner algunos ejemplos de algunos tejidos, órganos que son músculos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos el tejido muscular esquelético. El tejido muscular esquelético se describe como también o se conoce como músculo estriado. Ese es un músculo voluntario que se contrae pues de la misma manera. Consta de muchas fibras musculares, como lo ven en la imagen, pequeños haces de fibras envueltos por el perimicio, que es esa zona más roja que se encuentra, y la totalidad del músculo por el epimicio. Entonces, esos son los enrollamientos de estas fibras
que podemos encontrar, algunas más delgadas, otras más gruesas, ¿verdad? Que ahorita las vamos a clasificar como tal. Entonces, el músculo, el tejido muscular esquelético o tejido muscular estriado, que es un músculo voluntario. El tejido muscular liso es involuntario, también se le conoce como visceral. Normalmente lo conocemos como músculo liso. Dice, no está bajo el control de la voluntad. Se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, linfáticos, el tubo digestivo, por ejemplo, en la parte del estómago. ¿Por qué creen que el estómago se puede contraer? ¿Verdad? Se puede hacer más grande, se puede hacer más pequeño, ¿verdad? Por eso existen cirugías bariátricas, ¿verdad? Y es como confirmamos el tejido muscular liso, ¿verdad? Las vías respiratorias, la vejiga, las vías biliares y el útero, ¿verdad? En el caso del útero, acuérdense que por eso hay contracción uterina durante el momento del parto y hay dolor, ¿verdad? ¿O por qué creen que también hay contracciones, aparte del parto, sino que es también los aspectos de lo que es, los cólicos menstruales, ¿verdad? Que se dan comúnmente a veces en las mujeres. El tejido muscular cardíaco, es muy independiente del resto de los dos. Se le conoce como autónomo. Por eso decimos el automatismo cardíaco. No está bajo el control voluntario, sino por su independencia que él tiene. Se compone de las células contráctiles en la pared del corazón. Por eso es muy independiente el músculo cardíaco. Entonces, si yo tengo una alteración del músculo cardíaco, yo tengo que evaluar enzimas cardíacas. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? Bueno, tengo la TGO, tengo lactato deshidrogenasa, tengo CPKMB, ¿verdad? Entre algunas otras. Y eso es lo que a mí me da entonces orientación con la clínica, el evaluar bajo sospecha de un infarto. Tengo que tener clínica de mi paciente, ¿verdad? Dolor precordial, brazo izquierdo, sube a mandíbula, baja epigastrio, hay insuficiencia respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y con nuestro electrocardiograma y la evaluación de las enzimas cardíacas. El músculo liso, dice, se contrae de manera armónica y eso son contracciones muy fuertes. Ese tipo de músculo se encuentra en vísceras huecas. Por ejemplo, la vejiga, el útero, es por eso que sufre hipertrofia, hiperplasia en la mujer gestante. En los intestinos, ¿por qué creen que dan cólicos? ¿O por qué creen, bueno, que dan también colitis? Me da una inflamación. El estómago también se contrae. El esófago, ahora, aquí en el esófago tengo que hacer una aclaración entre paréntesis. Es morfología, específicamente, no todo el esófago es músculo liso. Específicamente la porción tercio inferior del músculo estriado. Nada más, eso es músculo estriado, la porción tercio inferior. El resto no es músculo liso. Nada más es esa sección, ¿ok? Porque luego se divide. Tenemos la vesícula biliar, ¿verdad? Tenemos los conductos como el colédoco, el conducto pancreático que me conecta con el hígado y el páncreas, venas y arterias, sistema linfático, la pupila, los bronquios, bronquiolos. Todos estos son componentes de músculo liso. Músculo estriado. El músculo estriado dice, tenemos el músculo esquelético, que son contracciones voluntarias. Esas son las que nos dan fuerza. La característica es que también se puede dar una hipertrofia muscular, ¿verdad? Normalmente estos son los que, digamos, se ven muy específicos durante el ejercicio, la actividad física. Este tipo de músculo tienen dos tipos de división. Las fibras musculares tipo 1 o rojas, o las fibras musculares tipo 2 blancas. ¿Cuál es la diferencia? Que las tipo 1 o rojas tienen grandes cantidades de mioglobina, o sea, son las que van a transportar grandes cantidades de oxígeno por la cantidad de mitocondrias que tiene. Esta es una contracción más lenta, utilizan el metabolismo aeróbico, o sea, tienen que relacionar mioglobina, transporte de oxígeno al músculo, proceso aeróbico, ¿verdad? Mitocondrias. Y dice, hay un incremento en sus mitocondrias, entonces tiene mucha relación, ¿no? Ahí es la lógica, vaya.
En las fibras musculares tipo 2, que son las blancas, dice, aquí hay una contracción rápida y utilizan el metabolismo anaeróbico, el famoso ciclo de Cori. ¿Ok? Esa es la diferencia. Mecanismo aeróbico y mecanismo anaeróbico. Las fibras rojas o lentas, que también se le conocen, o tipo 1, son fibras que tienen un diámetro pequeño, ahí como lo vemos en la imagen, y tienen una gran cantidad de mioglobina o mitocondrias. Estas mitocondrias y la hemoglobina se disponen en fila entre las miofibrillas y acumuladas por debajo del sarcolema. Este tipo de fibra muscular se contrae de manera más lenta, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de fibras musculares que pueden contraerse, pero dentro de un proceso lento. Por eso cuando hacemos ejercicio, no inmediatamente te da el dolor, ¿verdad? Tarda un poquito más, ¿verdad? Esa es la respuesta, ¿verdad? Ante la actividad física por el uso de oxígeno, claro, pero es un poquito, o sea, te puede dar a las horas, te puede dar al día siguiente el dolor muscular, no te da inmediato, ¿verdad? Por eso se dice que es lento. En las fibras rápidas o blancas, dice, este tipo de fibra está presente en los músculos blancos y posee menos cantidad de mioglobina y de mitocondrias. Si nosotros corremos a lo mejor de manera muy rápida, inesperada, hasta un calambre te puede dar, ¿no? Porque esto es mucho más rápido. Estas fibras tienen un diámetro mayor, a diferencia que las anteriores. Ahora, aquí les pongo en esta tablita la diferencia. Ahora, existen también unas fibras que llamamos intermedias. Para fines de examen no lo vamos a evaluar. Las fibras intermedias son aquellas que tienen las características de las rojas y blancas, ¿no? Que pueden tener grandes cantidades de mitocondrias, otras menor, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos la diferencia que vimos anteriormente, ¿no? Las rojas o tipo 1 tienen alto contenido de mioglobina, las blancas tienen bajo contenido de mioglobina, las rojas o tipo 1 tienen abundantes mitocondrias, tienen menor mitocondrias y utilizan el metabolismo oxidativo. O sea, aquí estamos hablando ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Acá estamos hablando, o glucólisis aerobia, ¿verdad? Y acá estamos hablando del metabolismo del ácido láctico, el famoso ciclo de Cori, para utilizar en este caso la gluconeogénesis. ¿Ok? Es lo mismo, nomás que en otra tablita, ¿verdad? Cómo se hace la contracción en las fibras rojas más lenta, en las blancas más rápida, la potencia y la resistencia, a diferencia cómo se puede dar, ¿no? O sea, las rojas te da mayor resistencia porque es más lento, pero en las blancas es más rápida la potencia debido a que son más grandes, ¿verdad? A diferencia de las rojas. Bueno, es lo mismo. Ahora, ¿cómo estaríamos utilizando las vías metabólicas o los sistemas metabólicos para el músculo? O sea, ¿cómo es que se relaciona la contracción muscular con las vías metabólicas? Entonces, ¿de dónde obtengo energía cuando el músculo se contrae por actividad física? Ok, para que el cuerpo pueda responder a la carga física o al uso de la energía por medio del ejercicio, nosotros sabemos que tenemos una energía química almacenada que fue generada a partir de los alimentos. Esta energía química almacenada, pues sabemos que puede estar en forma de glucógeno, puede estar en forma de triglicéridos o puede estar en forma de proteína como tal, específicamente los aminoácidos en el músculo. Ahora, esta producción de la energía se tiene que convertir en energía mecánica. Esta energía mecánica pues tiene que haber sufrido un catabolismo y luego nuevamente un anabolismo. La producción de esta energía que se precisa para la práctica del ejercicio, o sea, si yo ocupo hacer una actividad física, necesito haber tenido un almacenamiento energético. Se obtiene mediante la acción de los sistemas metabólicos aeróbico y anaeróbico. Ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Lo que es el aeróbico, estaríamos hablando del ciclo de Krebs, cadena respiratoria. El sistema anaeróbico, pues estaríamos hablando de la glucólisis, de la gluconeogénesis, de la glucogénesis, de la glucogenólisis, ¿verdad? Que estaríamos hablando ahí. Ahora, dentro del mecanismo anaeróbico, tenemos dos vertientes, el láctico y aláctico.
¿Ok? Dentro del metabolismo anaeróbico que no utiliza oxígeno, tenemos dos tipos, el láctico y el aláctico. Ustedes ya conocen el láctico. Hoy van a conocer el aláctico. ¿Sí? Vamos a conocer un poquito más de estos dos mecanismos. Ahora, el piruvato ya sabemos que se obtiene directamente de los azúcares, de la glucosa. El piruvato se puede obtener también a partir de los aminoácidos por desaminación, como en el caso del... Entonces, este piruvato se puede ir a respiración anaerobia o respiración aerobia. Aquí dice cuál es la diferencia, pues ya sabemos, ¿no? Uso de oxígeno, no uso de oxígeno. Fibras rojas, fibras blancas, tipo 1, tipo 2. ¿Okay? Ahora, a través de las 3 macronutrientes, carbohidratos, lípidos y proteínas, se garantiza la energía necesaria para las actividades diarias. Entonces, yo necesito azúcares, necesito grasas y necesito proteínas para garantizar a mi organismo a poder realizar todas las actividades diarias. Ahora, número 1, el sistema aeróbico sí lleva a cabo en el interior de la célula, específicamente en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, generando el ciclo de Krebs. ¿Cuánto se genera de ATP por cada molécula de glucosa? Que ya por ahí lo habíamos visto, de 36 a 38 ATPs. Es lo que se genera a partir de una molécula de glucosa. La utilización del sistema aeróbico, o sea, el que utiliza oxígeno, predomina en las actividades tipo leve, leve moderado, moderado y moderado intensa. Quiere decir que el sistema aeróbico lo podemos utilizar para todo tipo de actividad. Dice, se utiliza preferentemente en los ejercicios de prevención, tratamiento y rehabilitación. Digamos que puede hacerse para tipo de actividad de ejercicios. Por ejemplo, cuando un paciente sufrió una tromboembolia y que quedó inmóvil por un cierto tiempo y nuevamente hacemos su terapia, ahí está utilizando el mecanismo o el sistema aeróbico, ¿verdad? Dice, y en las enfermedades degenerativas crónicas y de sus factores de riesgo. Los 3 macronutrientes aportan energía durante la actividad física aeróbica. El predominio de uno u otro va a depender de la intensidad del ejercicio. O sea, por ejemplo, si yo me voy a un ejercicio extenuante, yo sé que lo que me voy a acabar primero son los azúcares, ¿verdad? Porque pues es nuestra primer fuente de energía. Después de ahí me voy sobre los lípidos y finalmente me iría sobre las proteínas, ¿verdad? O sea, si yo estoy corriendo un maratón, yo debo de entender que cuál sería mi primer aporte energético, ¿verdad? Y cuál sería el segundo y cuál sería el tercero. Ahora, esto es parte de el proceso que ya ustedes conocen, ¿verdad? Primeramente debe de entrar glucosa a la célula, formar piruvato por medio de la glucólisis, luego este piruvato poderse convertir en acetilcoenzima A por medio del complejo piruvato deshidrogenasa y luego entrar al ciclo de Krebs y luego entra con cadena transportadora de electrones. Los 3 mecanismos te generan ATP. Claro que este te genera menos cantidad de ATP a mediana y a mayor cantidad, ¿verdad? Tenemos la generación de nuestras coenzimas que se van a utilizar ambas de la glucólisis y del ciclo de Krebs en la transformación a ADP y luego en ATP, que ya se miró esto en clases anteriores. Ahora, los lípidos, cuando hacemos ejercicio aeróbico y que estoy utilizando el oxígeno, dice, el aporte de los lípidos obliga a la presencia elevada de oxígeno. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy utilizando los lípidos, voy a utilizar el oxígeno. Dice, por ello no pueden utilizarse de forma importante en los ejercicios moderados intensos o intensos de tipo aeróbico. Predominan durante el estado de reposo y el ejercicio de actividades leves cotidianas, como caminar, como, no sé, hacer una bicicleta, o sea, algo tranquilo. Entonces, es cuando yo estoy dándole ese aporte energético en la utilización de los lípidos. Dice, 1 gramo de lípido te aporta 9 kilocalorías. En los carbohidratos, dice, se utilizan en actividades moderadas, moderado intensas y intensas. Se almacenan en forma de glucógeno en los músculos y en el hígado.
Un gramo de azúcar o de azúcares te originan 4 kilocalorías. En las proteínas, dice, el organismo trata de utilizar lo menos posible, ¿sí? Como fuente de energía, dado que sus funciones son constructivas y reparadoras. El hecho de que yo esté utilizando las proteínas para estar con ayunos bien prolongados, pues dejo de hacer construcción y reparación. Son más utilizadas cuando las reservas de glucógeno se están agotando. Sí, cuando me voy a ayunos muy prolongados. Su almacén principal se sitúa en los músculos y un gramo de proteína produce 4 kilocalorías. Si ustedes se fijan, aun si yo uno un gramo de proteína con un gramo de azúcar, no le llego a lo que te genera los lípidos. Es por eso que existe la famosa dieta cetogénica, que de aquí se basan, dicen, no, voy a utilizar más energía aquí, la voy a quemar y por supuesto bajo más de peso rápidamente, ¿no? Esa es la, no voy a decir la teoría, ¿no? O sea, no está mal el decir la dieta cetogénica, pero si ustedes se fijan, ocupamos, como lo decíamos aquí, los 3 macronutrientes, que es lo que nos garantiza la energía para las actividades diarias. ¿Sí? No le puedo dar uno más que otro, ¿verdad? Porque ese es el error que a veces cometemos. O sea, debo de utilizar los 3 en porciones, en horarios adecuados solamente, ¿verdad? Ahora, el aporte energético ante el ejercicio anaeróbico. El sistema metabólico anaeróbico puede producir energía a través de 2 sistemas, el láctico y el aláctico. Ustedes ya conocen el láctico, cuando el piruvato se convierte en lactato y el lactato viaja del músculo al hígado para hacer gluconeogénesis. Ahora, hoy van a conocer el sistema aláctico. El sistema láctico o glucolítico, dice, es a partir de los carbohidratos que se almacenan en forma de glucógeno en los músculos y en el hígado. Entonces, cuando yo voy a utilizar este glucógeno o del hígado o del músculo, utilizo el sistema láctico. Dice, la obtención de energía rápida en ausencia de oxígeno, por eso se llama anaerobio. Hay una producción pequeña de ATP por molécula de glucosa, de 2 a 3 ATPs. O sea, si se fijan, en el sistema anaerobio, ¿cuántos ATP se generan? De 2 a 3. ¿Cuántos se generaron en el sistema aeróbico? De 36 a 38. O sea, si se fijan, por mucho nos gana el sistema aeróbico, ¿verdad? Dice, dependiendo si es aportada por la glucemia, glucosas en sangre o del glucógeno almacenado en los músculos o hígado. ¿Cuánto te produce de ácido láctico el estar usando el lactato? Pues más de 4 milimol por litro. Dice, y en actividades intensas y de duración puede producirse más de 18 milimoles por litro. O sea, si yo me voy a un ejercicio extenuante sin parar, ¿me puedo ir a una acidosis láctica? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, la intensidad no se puede mantener a este ritmo. Yo no puedo estar por mucho tiempo prolongado, estar haciendo actividad física sin parar, porque dice que la acumulación de este ácido láctico favorece la caída del pH. Lo que les decía, nos vamos a acidosis láctica, ocasionando un desacoplamiento entre la actina y la miosina y afecta la contracción muscular. Entonces, no solamente te puede provocar una acidosis láctica, el incremento de los niveles de lactato en sangre, te puede desacoplar la unión entre la actina y la miosina y afecta la contracción muscular. Dice, al final de ejercicio, el ácido láctico se convierte en piruvato. Esa es la manera que nuevamente se vuelve a recuperar. Y esta es la vía que ustedes ya conocen. Ahora, vamos a recordar un poquito. Sabemos que el GLUT4, que es dependiente de insulina, puede llevar la glucosa tanto al músculo como al tejido adiposo. Esta glucosa se puede convertir en glucógeno, que es la famosa glucogénesis o glucogenogénesis. En mis tiempos de ayuno yo puedo utilizar este glucógeno para ser convertido en glucosa, ¿verdad? Y esto se llama glucogenólisis. Una vez que ya tengo esta glucosa, por todas las enzimas que ya habíamos mencionado, empieza la fermentación láctica, ¿verdad? Que es que la glucosa pues llega a piruvato y el piruvato se convierta en lactato. ¿Cómo se va a convertir de piruvato a lactato? Por la enzima lactato deshidrogenasa, LDH. Y una vez que ya tengo el lactato, sale del músculo por circulación a sangre, la famosa ciclo de Cori,
entra el lactato al hígado por medio de la misma enzima LDH, que es reversible, se convierte en piruvato. Y el piruvato tiene una enzima mitocondrial, perdón, el hígado tiene una enzima mitocondrial para interactuar con el piruvato que se llama piruvato carboxilasa. Y luego ya hacemos la glucólisis inversa. Y aquí ya tengo el lactato a glucosa. Esta glucosa puede tomar dos destinos. Nuevamente suministrar la energía al músculo para hacer la gluconeogénesis, o esta glucosa nuevamente ser convertida en glucógeno para tener un almacenamiento energético. Y acuérdense que esta glucosa que salga liberada del hígado es la que nos mantiene no caer en niveles en datos de hipoglucemia. ¿Okay? Ahora, el sistema láctico. Entonces, este es el sistema láctico clásico que conocemos, sin presencia de oxígeno. Ahora tenemos el sistema láctico o fosfágeno. Cualquiera de los dos es correcto. La obtención de energía se consigue mediante creatinfosfato. Esta es una enzima que vamos más adelante a hablar de la CPK. ¿Vea? Pero nosotros tenemos en el músculo un nutriente muy importante que se genera llamado creatina, ¿ok? Que se encuentra en el interior de los músculos. Eso se genera en los músculos, la famosa creatina. Características principales de este sistema: obtención de energía muy rápida en ausencia de oxígeno. O sea, es otra manera, pero mucho más rápida que el ciclo de Cori. Escasa producción de ATP. Un mol de CPK produce un ATP. ¿Cuántos ATPs producía el sistema láctico? De 2 a 3. Pero fíjense, esta es una manera rápida, pero te produce muy poco ATP. Producción de ácido láctico, menos de 4 milimols. Más de 4. ¿Verdad? Y esta te puede, si nos pasamos de la actividad física, nos puede llevar a acidosis láctica. Esta no. Esta no corre el riesgo de acidosis láctica. Dice, predomina en actividades muy intensas y de duración muy corta. Particularmente la utilización mayor está entre 8 a 10, perdón, de 8 a 15 segundos. Es el tiempo que si yo llego a tener una intensidad de actividad física por esos segundos, voy a utilizar en el músculo este tipo de mecanismo. Dice, la intensidad no se puede mantener más de 20 segundos. Es lo máximo que puede tolerar el músculo, porque las reservas en el interior del músculo se agotan. No puedo dejar al músculo sin energía. De ser necesario, dice, mayor tiempo trabajando de forma intensa, predomina el sistema anaeróbico láctico al anterior. Entonces, si yo me paso de los 20 segundos por una actividad física muy intensa, me voy al ciclo de Cori, en otras palabras. Y aquí está. Este es mi nutriente muscular, se llama creatina. Hay una enzima que se llama CPK o CK, creatina de fosfoquinasa. Y es lo que va a generar con la ayuda del ATP es que se forme fosfocreatina, ¿verdad? El grupo fosfato se va a incorporar a la molécula de la creatina, formando esta molécula de alta energía. Esto me sirve para obtener energía rápida en el músculo. Ese es el sistema aláctico. Más adelante vamos a hablar de cómo la fosfocreatina se convierte en creatinina. Creatinina es el desecho muscular que se obtiene de la creatina. Solamente el 2% de la creatina se convierte en creatinina. Y esta creatinina se elimina por la orina. En otras palabras, la creatinina viaja del músculo al riñón para ser excretada. La urea viaja del hígado al riñón para ser excretada. Por eso, urea y creatinina sirven para la función renal. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo de formar esta molécula de alta energía. Fosfocreatina es una molécula de alta energía. Esa es parte del sistema aláctico para obtener de manera rápida y corta obtención de energía. El otro es de duración un poco más prolongada. Ambos sin uso de oxígeno, porque es en el músculo. Ahora, como estamos hablando de contracción muscular, utilización de energía, utilización del músculo,
pues participan hormonas, ¿verdad? No solamente participan enzimas, no solamente participan proteínas, no solamente participan rutas metabólicas, también participan hormonas. Tengo dos hormonas muy importantes, las pancreáticas, insulina y glucagón. Ya sabemos que estas son sintetizadas en las células beta, estas en las células alfa. Esta tiene que en estados de hiperglucemia me baje los niveles de glucosa y en estados de hipoglucemia pues me eleve los niveles de glucosa. Por ejemplo, no voy a entrar en este detalle de la ingesta porque ya hablamos de la digestión, pero si ustedes se fijan dice ayuno, pero me interesa ejercicio. Entonces cuando yo estoy en un estado de ejercicio, puedo estar en un estado de estrés metabólico y voy a utilizar el glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Pues disminuye la captación de glucosa por las células. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar las reservas y se active la glucogenólisis. Se incremente la lipólisis, o sea, voy a empezar a utilizar reservas y se incremente la glicemia, porque esto pues hace que se eleve los niveles de glucosa para no caer en hipoglucemia. Y se tiende a utilizar las reservas energéticas, a diferencia de lo que hace la insulina, ¿verdad? Como hormona de la abundancia, dice, tiene a almacenar reservas energéticas. Eso es en estado de alimentación. Entonces, es bien importante entender qué hormonas se pueden participar de las pancreáticas. O sea, primeramente de la ingesta de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿verdad? Pero específicamente en los azúcares, la insulina, ¿verdad? Capta más glucosa para formar glucógeno, síntesis de glucógeno en el hígado y en el músculo para reserva, lipogénesis en los adipocitos para tener triglicéridos, síntesis de proteínas en el músculo para disponer de estas moléculas, ¿verdad? Aunque son más de construcción y reparación, que ya las habíamos dicho, y ante situaciones de emergencia. Tengo el cortisol. El cortisol se sintetiza en la glándula suprarrenal, pero sabemos que el hipotálamo va a recibir, digamos, una situación de estimulación bajo el estrés, el ejercicio, la hipoglucemia, etcétera, etcétera, ir a la liberación de la CRH, de este neurotransmisor, para mandarlo hacia la hipófisis, activación de la ACTH y mandar la orden a la glándula suprarrenal para que se libere el cortisol. Ahora, el cortisol no solamente trabaja por sí solo, ¿verdad? También utiliza catecolaminas o puede participar junto con las catecolaminas, que es la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina. Esos van a ser efectos inmediatos y el cortisol a largo plazo, ¿verdad? Como en el caso del sistema láctico y la adrenalina como en el sistema aláctico. ¿Por qué? Porque va a actuar de manera rápida y puede irse por la sangre rápidamente como hormona. Cambios en el ejercicio con el cortisol. Dice, el cortisol aumenta cuando aumenta la intensidad del ejercicio. Aumenta en ejercicios prolongados, maratones, ciclismo de larga duración. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, esta hormona en su liberación. ¿Qué es lo que hace este cortisol? Dice, degrada las proteínas musculares, o sea, proteólisis y liberación de aminoácidos al plasma para convertirse en intermediarios metabólicos. Gluconeogénesis hepática, síntesis de glucosa a partir de glicerol o aminoácidos. Antagoniza respuesta de la insulina como competidor, ¿verdad? Para disminuir la captación de la glucosa. Y sensibiliza la respuesta a catecolaminas por aumento de sus receptores. Acuérdense que cuando estamos hablando de la respuesta de sensibilizar a la producción de las catecolaminas, es porque estamos en un estado de estrés, ¿verdad? Porque si yo estoy usando o estoy haciendo una actividad física, estoy utilizando todas las reservas energéticas y me las voy a agotar. Entonces el cuerpo pues va a mandar un sistema de alarma, en otras palabras, para decir, hey, vamos a empezar entonces a tener que degradar proteínas, que degradar triglicéridos. ¿Por qué? Porque pues el músculo al estarse contrayendo va a estar utilizando ATP, me puedo sudar, puedo deshidratarme, entonces es obvio que tiene que mandar sistemas de señalización, ¿verdad? Desde el punto de vista neurológico y desde el punto de vista hormonal para empezar a utilizar reservas de las moléculas. Tenemos la adrenalina, ¿verdad? También
sintetizada por la glándula suprarrenal. Esta es la hormona del enfrentamiento o del escape, ¿verdad? Como ven en la imagen, no sé si alguno de ustedes, ¿verdad? En algún susto, ¿verdad? O como esa mascota que hace correr a la persona, ¿verdad? Ante diferentes emociones, la adrenalina se puede activar. ¿Qué cambios tenemos de esta hormona durante el ejercicio o la actividad física? Cuando yo estoy hablando cambios en el ejercicio, es porque estoy utilizando los músculos. Aumenta gradualmente, dice, a medida que aumenta la intensidad y la duración del ejercicio. O sea, va paulatinamente liberándose y aumentando. Primero se utilizan las reservas de glucógeno para generar glucosa, hígado y músculo, sobre todo músculo. Luego se recurre a la metabolización de lípidos, lipólisis, triglicéridos para utilizar, en este caso, el glicerol o los ácidos grasos y hacer la gluconeogénesis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la adrenalina? Incrementa la frecuencia y la contractilidad cardíaca, broncodilatación, aporte de sangre a los músculos y la disminución de la irrigación visceral, antagoniza la respuesta de la insulina, incrementa la glucemia, aumento en la sudoración, ¿verdad? Todos estos tipos de manifestaciones que se dan durante la actividad física. Tengo la aldosterona. La aldosterona, ¿qué tiene que ver aquí? Pues sabemos que la aldosterona es otra glándula suprarrenal que reabsorbe sodio y excreta potasio. ¿Qué tendría que ver aquí en el ejercicio? ¿Verdad? Acuérdense que cuando tengo una disminución del volumen sanguíneo, una hipovolemia, esto hace que se disminuya la concentración de sodio, ¿verdad? O el incremento de potasio plasmático. Acuérdense que el eje renina-angiotensina-aldosterona es la que me sintetiza, pues, la aldosterona. ¿Qué cambios tengo en la aldosterona con el ejercicio? Al liberarse la adrenalina, porque también es una glándula suprarrenal, dice, se contrae la vasculatura renal y hay reducción del flujo renal y activa el sistema angiotensina. O sea, si se disminuye el flujo renal, pues dice, ah, caray, ¿qué está pasando con la cantidad de electrolitos? En el caso del sodio, el potasio, ¿verdad? El agua en un momento dado. Dice, y se induce la secreción de la aldosterona. La aldosterona va a ir aumentando progresivamente con la intensidad del ejercicio, dice, y evitando la deshidratación por retención de agua y sodio. Entonces, cuando yo estamos haciendo ejercicio, estamos perdiendo líquidos, sudamos, y es obvio que tiene que activarse este sistema, porque cuando se produce la aldosterona, ¿qué es lo que hace la angiotensina 2? Su precursor. Dice que hace una estimulación sobre el hipotálamo para que se pueda, en los túbulos colectores, activar la vasopresina y retener el líquido. Entonces, lo mismo va a pasar, no solamente la aldosterona también se activa durante estados de actividad física, sino también la misma vasopresina o ADH, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Que la ADH va a aumentar a medida que va aumentando la actividad física. Por eso tomamos líquidos. ¿Por qué? Porque se activa un mecanismo de sed, ¿verdad? Y esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que me va a conservar los líquidos corporales, dice, especialmente en el ejercicio, en ambientes calurosos, cuando hay un riesgo de deshidratación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay muchos mecanismos hormonales que, aun cuando estemos haciendo contracción muscular por actividad física intensa, leve, moderada, están activándose estos mecanismos: vasopresina, aldosterona, adrenalina, cortisol y hormonas pancreáticas. Normalmente aquí es más la utilización del glucagon por estar manteniendo los niveles de glucosa, porque no estamos comiendo, ¿verdad? Durante la actividad física. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Es bastante material, por supuesto, cómo se pueden relacionar las hormonas. Si se fijan, no está tan difícil, sino simplemente que conozcamos qué efecto tiene cada hormona. Relacionar la retención de sodio, principalmente, y por la alteración del flujo renal que pudiera estarse ocasionando. La vasopresina por la pérdida de líquidos, en este caso, ¿verdad? Que se hace con la actividad física, cortisol
y adrenalina por estados de estrés que estamos llevando a cabo y estar activando estos mecanismos de alarma para poder estar utilizando nuestras reservas energéticas. En un momento dado, acuérdense que lo primero que dispone el organismo es glucógeno, hígado y músculo, ¿sí? Entonces, acuérdense que la glucosa que se esté liberando del músculo por la glucogenólisis es la misma glucosa que le va a suministrar al mismo músculo, ¿sí? Y la glucosa que se libere del hígado es para no caer en estados de hipoglucemia. Ahora, si ustedes se fijan, el glucógeno se puede acabar también rápidamente. Bueno, sabemos que es de 12 a 24 horas, pero en una actividad física voy a gastar más. ¿Por qué? Porque durante la contracción muscular estoy utilizando 2 ATPs y 2 ATPs y 2 ATPs. Llega un momento donde me los voy a acabar, ¿sí? El ATP. ¿Y qué voy a tener que continuar? Pues utilizar la lipólisis. Por eso cuando hacemos ya una actividad física más constante empezamos a perder peso. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo y quemando y utilizando la energía de los triglicéridos, ¿verdad? Entonces, si ya me paso de ese tiempo, me voy a empezar a acabar las proteínas. De hecho, las proteínas, al sufrir proteólisis, dice que cuando se acabe el glucógeno, puedo disponer de algunas proteínas, no de todas. No voy a hacer una proteólisis tan marcada, ¿verdad? Pero por eso cuando empezamos a bajar de peso y si no hacemos alguna actividad donde llevemos el ejercicio del músculo, vamos a ver un poquito que no está tan marcado, ¿verdad? Por eso tenemos que empezar a utilizar la proteína en la alimentación, hacer ciertas actividades sobre el músculo específicamente, ¿no? Y esos son los sistemas que estamos disponiendo. Si yo tengo de corta duración, sería el sistema láctico, para que el músculo pueda, a partir de la creatina, que es el nutriente muscular, formar fosfocreatina. ¿Qué es lo que ocupó ahí? Una enzima muscular. ¿Cómo se llama esa enzima muscular? CPK o CK, así como la marca de ropa, Calvin Klein, así también le escriben CK o CPK, que es creatina de fosfoquinasa. Es una enzima que se encuentra en el músculo. Esta enzima va a actuar con la creatina, que es el nutriente muscular, y con ATP te va a formar fosfocreatina, una molécula de alta energía de corta duración para el músculo. Es nada más para el músculo. Y cuando yo estoy utilizando la creatina para formar fosfocreatina, puedo generar como producto de desecho creatinina, que es solamente el 2% de la creatina al día. Solamente el 2% de la creatina se convierte en creatinina. Por eso los niveles, si se fijan, 0.5 a 1.1, 1.4, es bien bajito. Cuando el riñón se daña, esos niveles se te elevan. Entonces, cuando dices, ah, caray, es un marcador para la función renal. Entonces, ¿qué pasa? Creatinina viaja del músculo al riñón. Urea viaja del hígado al riñón. Y son desechos metabólicos. ¿Sí? Entonces, ya urea y creatinina te sirven como parámetros para la función renal. El metabolismo anaeróbico, ¿qué tipo de fibras había dicho? El metabolismo anaeróbico, Ajá. el tipo 2, o blancas. Y el tipo 1, metabolismo aeróbico, o rojas. Ah, ok. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces el miércoles. No, mañana es miércoles, ¿verdad? ¿Tenemos clase? No, tenemos el jueves. El jueves. Jueves. Pensé que hoy era miércoles, ¿verdad? Vivo feliz yo, ¿verdad? Ok. Bueno, nos vemos, chicos, el día jueves. Gracias, Cecilio. Buen día. Bye bye. Bye.